Información urgente ocurrió hace cuestión de minutos en el barrio Las Mercedes de Asunción. Dos delincuentes que se desplazaban a bordo de una motocicleta asaltaron a una persona y la despojaron de 32 millones de guaraníes. La interceptaron luego de haber abandonado una sede bancaria, por lo que se presume que tenían información importante estos delincuentes. Adelante, Waldir, con los detalles, por favor. Exactamente, compañeros, muchísimas gracias. Un saludo cordial para todos los televidentes. Y ahí ustedes podrán observar el automóvil que quedó estacionado en esta esquina, aquí en Teniente Bernardino Morales, y también la otra calle que se llama Defensa Nacional, a pocas cuadras nada más de nuestra sede del canal. Ocurrió este asalto hace instantes nada más, donde una persona acompañada de su hija salía del Banco Continental, nos decía, del microcentro de Asunción. Traía dinero en efectivo en el vehículo que vemos aquí justamente cómo quedó, inclusive una de las ventanillas fue rota por los malvivientes que le obligaron a entregar la suma de dinero que estaba trayendo del banco, la suma de 32 millones de guaraníes, según la información que ya nos estaba comentando la víctima. Vamos a acercarnos a ella para que nos pueda comentar cómo fue esta situación que se dio esta mañana, compañeros. Señora, con respecto a lo sucedido, por favor, vos llegaste hasta este lugar y ya fuiste interceptada por los motoqueros, en este caso, que te obligaron a entregar la plata. Así mismo, o sea, que llegamos y nada, mi hija se bajó y nada, no estuvimos ni siquiera ni un minuto. Y en el momento que yo bajé un poquitito la ventanilla, saludé al muchacho y nada, y ya nos reventaron la ventanilla y directo a que entreguemos la cartera. Actuaron con mucha violencia. Sí, el tipo estaba armado y que si no entregábamos la cartera que nos mataban. Me dijiste también en un momento dado que inclusive el malviviente abrió la puerta trasera del rodado y agarró prácticamente directo el bolso que contenía el dinero. Así mismo, es así mismo, directo, de que como vio que yo no tenía delante la cartera, él mismo abrió la puerta trasera del coche y agarró mi cartera. Yo tengo varios bolsos ahí atrás, varias carteras, pero directamente mi cartera agarró con todo el dinero. Él tenía casco puesto a cara descubierta. El casco puesto, sí, o sea que era imposible verle la cara, ¿no? Aparte me quedé helada realmente. Con lo sucedido, señora, ¿vos crees que estas personas ya te habrían seguido desde el banco, por eso es que manejaban directamente donde vos te estabas movilizando? Y es más que obvio, porque nadie sabía que yo me iba a ir a tal banco ni nada. Tipo, me levanté esta mañana, salí de mi casa y decidí por el camino en qué banco quedarme. ¿Nos confirma el monto, por favor, de los sustraídos? 32 millones y medio. Que serviría para pagar algunas que otras cuentas, decía. Así mismo, así mismo. Muy bien, muchas gracias, señora. Hay mucha fuerza. Es la situación que se está dando en este mismo momento, compañeros, aquí en la zona justamente de Defensa Nacional y Bernardino Caballero también. Recientemente los malvivientes, ustedes podrán observar, actuaron con mucha violencia, lo decía, rompieron esta ventanilla y le apuntó con el arma que traía. Inclusive uno de ellos abrió la puerta trasera, que seguramente también, según las investigaciones que se va a estar realizando, esta puerta trasera abrió el delincuente para apoderarse del bolso que estaba dentro de este vehículo y llevarse los 32.500.000 guaraníes, según la información que en este mismo momento surge en este lugar. Ya los intervinientes también están haciendo sus trabajos pertinentes, porque por lo menos a simple vista lo que pudimos observar, no hay una cámara de circuito cerrado por la zona, pero ya seguramente los investigadores van a estar realizando el trabajo para por lo menos llegar a los responsables una vez más de este asalto aquí en la capital, compañeros. Muy bien, muchas gracias, Waldir. Y bien lo decía Waldir, ayer teníamos el episodio de este asalto domiciliario que ocurría en el barrio Herrera, un barrio colindante con el barrio Las Mercedes, también de la capital. Y hoy, hace cuestión de minutos, despojaron a punta de arma de fuego 32 millones y medio a esta mujer.